En este ejercicio, para desarrollar un recurso interactivo, primeramente debemos disponer del insumo, lo que nos permitirá definir la información que generemos en la herramienta H5P. En un documento en Word, por ejemplo, dispondremos, o en cualquier otro procesador de texto, de 5 párrafos, cada párrafo identificado con un título y además del párrafo de texto, una imagen alusiva al párrafo, de tal forma de disponer de 5 textos breves, párrafo, un título y una imagen alusiva. De esta forma, este insumo de texto asociado con una imagen nos permitirá definir información que organizaremos interactivamente en el recurso. Entonces, primeramente debemos disponer de un breve texto constituido en 5 secciones, cada sección con un título, luego el párrafo descriptivo y la imagen alusiva. Otro recurso que debemos buscar es un botón que nos permita generar un menú para poder navegar por este contenido interactivo. Podemos ir al motor de búsqueda, por ejemplo Google, y pondremos para buscar un botón web. En este caso, web button. Escribimos y en imágenes observaremos que se dan muchas opciones de botones. Podemos reconocer que tienen transparencia aquellos que están en formato PNG y además tienen una sección cuadriculada. Por ende, es un botón que nos permite construir un menú el cual no va a afectar fuera del borde de la imagen. Y con botón derecho guardamos este botón y lo ponemos en el escritorio. Va a ser, aparte del texto con las imágenes, nuestro insumo para generar el contenido. Ahora nos dirigimos a la aplicación H5P, entramos con nuestra cuenta de usuario y en la sección para poder comenzar el desarrollo de un recurso hacemos clic en el botón crear un nuevo contenido. El recurso que nos permitirá crear un contenido desplegable interactivo con un menú de navegación es el de presentación de contenido. De tal cuenta, buscamos en el listado de recursos. Recuerden que hay más de 47 herramientas disponibles y escogemos la presentación de curso en realidad, que nos permite generar una especie de diapositivas con diversas slides. Seleccionamos Course Presentation e iniciará el acceso a la herramienta para el desarrollo del recurso. Va a depender del ancho de banda cuánto se demore. Nos presenta una slide, una diapositiva en blanco, para lo cual nosotros podemos generar otras. Una vez que accedemos a la herramienta para el desarrollo de la presentación de contenido o presentación de curso, debemos visualizar cuáles son las principales herramientas que utilizaremos para crear este recurso interactivo. En la barra de herramientas, en la zona superior, lo más importante es trabajar con los cuadros de texto que se visualizan con la letra T, poder trabajar con imágenes, la inserción de imágenes del texto o que son alusivas al texto. Yo también puedo agregar, por ejemplo, video o archivos de audio que no utilizaremos en este recurso. Otro elemento que es muy importante es el ancla, porque me permite generar una zona sensible, en este caso con un menú, para después saltar interactivamente a otra slide o a otra diapositiva del contenido. De tal forma logro la interactividad. Por ejemplo, si quiero generar un texto, hago clic en la T de texto y pongo
el párrafo, en este caso del documento que yo comencé a desarrollar como insumo, copio y pego desde Word, lo ubico en la herramienta. Importante que quede un título descriptivo y lo agrego. Yo puedo acomodar el texto, arrastrarlo y debo agrandar en cierto modo la ventana para permitir que el texto quede de modo íntegro. Otro elemento que es importante, al desplegar la ventana yo puedo trabajar con el tamaño, negrita, cursiva, etcétera, que son los elementos comunes de las distintas herramientas para trabajar con texto. Y ahora voy a agregar la imagen alusiva. En este caso hago clic en el icono imagen, voy a la opción de agregar, sumar la imagen, y yo ya las tenía organizadas en el escritorio, numeradas. Espero que cargue en la muestra y ahora la incorporo. De tal forma debo trabajar cómo organizo el texto y cómo estructuro la imagen. Un elemento que es importante, debo considerar que voy a generar un menú, por ende no puedo llenar la slide completamente con texto e imagen sin dejar el espacio para el menú, que me va a permitir la percepción de interactividad. Así que dejo un espacio para el menú y ya tengo la primera diapositiva. Podría incorporar el botón de menú para ya hacer una visualización previa. Entonces agrego como imagen ahora el botón que descargué desde internet, que también lo organicé, le puse nombre botón, lo incorporo, lo agrego, y este botón, como era transparente, me permite en cierto modo considerar dónde trabajaré con él. Una opción es recortar el botón en un editor para poder agregar 5, que serían las diversas secciones, que va a ser lo que voy a generar para esta actividad. Otro elemento importante ahora es cómo agrego una segunda slide. En la parte inferior también tengo diversas herramientas y la primera opción es agregar una nueva diapositiva. Ahora estoy en la diapositiva 2 y del mismo modo agrego el texto, voy al documento Word que era mi insumo, selecciono el segundo párrafo, lo copio, ahora lo pego. Conviene las imágenes insertarla como recurso aparte. Y ahora agrego la imagen alusiva, que en este caso para mí era la imagen número 2. Así construiré las 5 diapositivas y voy a explicar ahora cómo trabajar el menú de navegación. Ya tenemos desarrollado el contenido con las 5 slides o presentaciones de contenido, un párrafo en texto cada una más una imagen alusiva, y dejamos en cierto modo un espacio para poder agregar los botones, un botón por cada sección. Luego podemos acomodar el tamaño del texto, agrandarlo, acomodar la imagen, pero primero vamos a integrar los botones. Entonces nuevamente voy a insertar imagen y escojo el botón que voy a utilizar. El botón anterior lo recorté un poco para que fuera más acorde y agrego los 5 botones del mismo modo. También se puede hacer copiando y pegando, pero me interesa explicarles el ejercicio de hacerlo
de incrustar nuevamente la imagen para acostumbrar, por ejemplo, a visualizar la organización, la redimensión, porque yo puedo ajustar el tamaño, lo que significa agregar cada objeto, organizarlo. Entonces tenemos 5 secciones, de tal modo voy a incorporar 5 botones y después sobre cada uno de los botones le voy a agregar un concepto, porque no tengo mucho espacio en un botón como para escribir un subtítulo o una oración tan extensa. Entonces muchas de las veces tendremos que acortar con ideas sencillas una sección de título, por ejemplo, una sección de título, para que el nombre de esa sección o de ese título, en este caso nuevamente un botón, quede en el menú de navegación. Tengo los 5 botones y ahora incorporo, por ejemplo, el primer botón es la física cuántica. Entonces pongo un cuadro de texto y puedo escribir física cuántica, no más extenso. Lo estructuro y ahora puedo en cierto modo redimensionar, puedo cambiar el color. Si el botón es de un color oscuro, podría, por ejemplo, ponerlo en blanco y ya tengo un texto más acorde al contraste con el botón. Como este es un ejercicio, lo estamos haciendo más o menos sencillo. Ahora agrego nuevamente texto para la segunda sección, que si más no me equivoco es sobre uno de los autores de estas teorías, Max Planck. Entonces, del mismo modo agrego otro cuadro de texto para nombrar selecciono, cambio el color, el tamaño para que contraste con el color del botón, etcétera. No vamos a hacer los 5, sino que a modo explicativo, por ejemplo con navegación de 2 botones. Y ahora con la herramienta ancla no es necesario que ponga un título, sino que lo importante es que especifique yo a cuál diapositiva va, y si es que es invisible, en este caso la dejo invisible y el primer botón va a la número 1. Entonces esta zona va a quedar como una zona sensible, cosa que cuando haga clic sobre ella, una zona transparente, me va a llevar a la sección 1. Y ahora agrego nuevamente otra zona de ancla y ahora tengo que especificar que esta me debe llevar a la segunda sección, invisible. Entonces en el segundo botón para que me lleve a la diapositiva número 2, etcétera. Yo guardo y ahora voy a visualizar el recurso. Me estoy dando cuenta que debo ajustar los tamaños y allí hice clic y me llevó a la segunda sección. Debo ajustar los tamaños del texto y debo ajustar en cierto modo el tamaño de la imagen.